Bien, entonces, la clase de hoy entonces hace referencia a la semiótica desde el punto de vista de Peirce. La clase anterior abordamos un poco acerca de Saussure, o Saussure, como bueno, Ferdinand Saussure, en donde él nos hablaba específicamente del signo como una dualidad, por así decirlo, entre el significante y el significado. Hoy abordaremos el punto de vista de Peirce. Inicialmente Peirce y en general la teoría que él plantea es una teoría en donde el signo es finalmente la representación de algo que se encuentra ausente. Por ejemplo, si en este caso en particular yo te muestro esta imagen que estás viendo en la pantalla, ¿tú con qué la asocias? Profe, yo la asocio pues el sol, un día soleado. Exactamente. Eh, De una, eso es como la simplicidad de ese signo es representar al sol, pero definitivamente esto no es el sol, sino es una representación de él. Eso es lo que finalmente hace el signo, una representación de algo que se encuentra ausente. Entonces, ¿qué es el signo? Una representación de una cosa que normalmente no está, como en este caso lo que tú interpretas es el sol. Eh, Al estar la cosa ausente, nosotros traemos a nuestra mente al signo para podernos comunicarnos acerca de esa cosa ausente. Como está de noche, pues no puedo mostrarte el sol, sino que puedo finalmente mostrarte esta gráfica que es la que en su ausencia lo representa. Eso finalmente viene siendo el signo, una representación de lo que finalmente es el objeto cuando no está. Entonces lo que hace Peirce es generar una triada o un triángulo que reúne los componentes del signo desde tres aspectos o desde tres puntos de vista. Uno, el objeto; dos, el representamen; y tres, el interpretante. Con respecto al objeto, estamos hablando específicamente de la realidad como tal o el elemento que estamos sufriendo el fenómeno de verlo, de sentirlo. El ejemplo que coloco allí obviamente pues es un representamen porque no puedo poner el perro de manera literal en la presentación, pero el objeto pues vendría siendo el perro viéndolo, bien el sol teniéndolo en el día, la luna si estuviese, las cosas que normalmente podemos ver o percibir mediante nuestros sentidos. Mientras que el representamen finalmente hace referencia como a esa cualidad material que se refiere al objeto que no está. En este caso, una serie de trazos que yo he realizado previamente con un programa computacional para sacar la silueta del perro. ok, profe. Y por último, el intérprete, que no hay que asumirlo tanto como personas, como en la gráfica, sino más bien la idea que queda en nuestra mente con respecto a un representamen. Por ejemplo, eh, perro o la palabra perro vendría siendo el representamen de la, por así decirlo, representación fiel del perro cuando, como tal, si yo tuviera una mascota aquí en mi casa. Mientras que el interpretamen es la idea que llega a tu mente cuando yo digo la palabra perro, dependiendo por supuesto el contexto. Una persona puede interpretar perro como un hombre mujeriego, otra persona puede en su mente sí asociarlo con el animal como tal, cuadrúpedo, mamífero, etcétera. Otro ejemplo de exactamente lo mismo, pues es el gato, en donde el objeto vendría siendo el animal como tal, ¿cierto? Si tuviera, insisto, una mascota, tener esa mascota aquí a mi lado, verla cómo se pasea por la habitación, sería el objeto. El representamen es la abstracción de esa realidad representado en una porcelana,
representado en una fotografía, ¿cierto? O sea, esto finalmente viene siendo un representamen porque es una foto, pero pues como no puedo poner el gato en la presentación real, finalmente pues aquí es como lo que asocio yo para que entiendan qué es el objeto. Y el intérprete finalmente viene siendo esa idea que nos queda a los interpretantes en la mente cuando nos hacen referencia a la palabra gato. Obviamente depende de un contexto. O algunas personas pueden asumir que el gato hace referencia a un aparato o herramienta hidráulica para levantar un peso, mientras que otra persona puede automáticamente asumir que gato pues es un animal doméstico. El representamen aquí lo podemos ver tanto como imágenes como la palabra en sí conformada por G, A, T, O y pues en otro idioma varía dependiendo pues el lenguaje que se esté utilizando. Esa es la triada de Peirce. Ya no solamente se basa en un significante y un significado, sino que involucra tres elementos que serán, digamos que de aquí en adelante para Peirce, los que le van a generar una clasificación general de los signos. En ese, digamos que, gran mundo que él interpreta a partir de su triada, lo que hace Peirce es empezarnos a hablar independientemente de cada uno de los componentes, inicialmente del objeto, posteriormente del interpretante o del intérprete y por último del representamen, y empezamos como a desglosar cada uno de esos elementos. Para él entonces el objeto puede darse de dos maneras. Recordemos que el objeto está mostrándonos la realidad en sí misma, algo que nosotros estamos percibiendo con alguno de nuestros sentidos. En este caso lo que más estamos utilizando pues es el oído y la vista en esta presentación y en esta clase. Entonces para Peirce, a ese objeto o a esa porción de la realidad como tal podemos encontrar objetos inmediatos y objetos dinámicos. Si yo te pregunto a ti, descríbeme lo que estás viendo en este momento, ¿cómo lo describirías? Dale una descripción a la imagen que estás viendo en este momento. Como la fotografía de un niño o el retrato, pues como también lo podemos mirar que está a blanco y negro. Entonces podemos decir que es la foto antigua de un hombre. Correcto. Eso para ti y para la persona que no conozca como el contexto, seguramente es el objeto inmediato, tal y como el objeto es representado por el signo en sí mismo. Entonces está perfecto lo que tú me comentas, es una fotografía de un niño a blanco y negro, o sea que ya tiene un tiempo, porque seguramente es una foto vieja y es muy probable que ese niño ya sea un hombre. Este objeto inmediato que tú percibes se convierte en objeto dinámico ya cuando yo te contextualice a ti y te diga, ese niño soy yo. Cuando era niño era crespo y la foto finalmente no era a blanco y negro, sino que era color y yo la cambié a blanco y negro. Entonces ya tú conoces el contexto y tuviste un primer acercamiento con ese objeto y tuviste una percepción con respecto a él, pero ya cuando yo te doy una contextualización de la fotografía o del objeto que estés sufriendo como la percepción, ya automáticamente ese objeto se convierte en dinámico. Cuando ya tienes o cambias en tu mente la percepción con respecto a esta foto, entonces ya en tu mente automáticamente dices, no era un niño, era el profe cuando estaba joven o cuando era un niño. ¿Ves? Entonces es como la variación entre el objeto inmediato o ese primer acercamiento que nosotros tenemos sin tener algún tipo de contexto y cuando ya se contextualiza esa exposición que te estoy dando con respecto a un signo, ya automáticamente en tu mente hay un intérprete diferente, ya me asociarás como, o ya por lo menos conocerás cómo era yo cuando era un niño. Cambiaste de ver un objeto inmediato
a convertirlo a un objeto dinámico. Ok, Dime. profe, o sea que, por ejemplo, contextualizando, o bueno, no sé, por ejemplo, el ejemplo del gato. Entonces, estamos diciendo, por ejemplo, yo estoy hablando y digo, no, ese gato, entonces ya alguien se podrá imaginar el gato y digo, no me sirvió para despinchar la llanta, entonces ya uno contextualiza que ya es el gato hidráulico que sirve para, pues para ese objeto. Entonces, digamos que el intérprete cuando vemos el gato y el objeto dinámico ya cuando manifestamos que es el gato hidráulico. ¿Sí está bien así, profe? Sí, es correcto. Ya cuando tienes un contexto y el objeto lo percibes de una manera un poco más en una situación, por así decirlo, y estás contextualizando ese objeto inmediato, ya pasas a hacer un proceso mental para convertir ese objeto inmediato en dinámico. Está perfecto el ejemplo, y el ejemplo que haces de no me sirvió para nada ese gato, si uno no se queda ahí en esa frase, se puede dar a múltiples interpretaciones. Si dejas un espacio en silencio, te van a empezar a hacer acoso por maltrato animal o bueno, no sé. Y ya cuando contextualizas, si no era el tamaño perfecto para mi llanta, ya, ok, ya las personas en su mente automáticamente cambian su percepción. Está perfecto. Luego lo que hace Peirce es hacer una categorización de los tipos de interpretantes. Recordemos que el objeto es la realidad en sí misma. Los signos a los que estamos expuestos nosotros, que finalmente no son signos porque ahí están, son objetos. Y los interpretantes es esa idea como tal que surge en nuestra mente. Él lo que hace es hacer una categorización de esos interpretantes dependiendo, uno, la idea que se forma en la mente a partir del signo, dos, el contexto que ya tiene uno con respecto a ese signo y tres, cuando ya ese signo es unánimemente aceptado por absolutamente todos los interpretantes. Me explico. Puse el ejemplo de estas llamitas que están aquí. Para ti, ¿qué es o qué hace referencia ese signo y por qué es un signo? Bueno, a mí me hace referencia a fuego, como a una fogata. Correcto. Entonces, en esa primera idea que surge en tu mente cuando ves este elemento y seguramente ve en la mente en todos, uno en su mente habla o piensa más bien del concepto del fuego. Ya cuando tenemos un contexto de ese elemento se convierte en dinámico, más o menos lo que hablamos en el ejemplo anterior, cuando yo te digo, si estuviera de una manera física, préstame el fuego para prender la estufa, ya automáticamente tú asocias el fuego con un objeto como el encendedor, el briquet, una vela, etcétera. O si yo hablo, se está incendiando la casa, uno automáticamente pasa de tener una idea en la mente del fuego a tener ese dinamismo de el fuego está quemando toda la vivienda. Entonces se presenta ese intérprete inmediato como el concepto general que tenemos en la mente, en este caso en particular del fuego, como elemento que quema, que incendia, que da calor, que es cálido, que tiene una cantidad de significantes, de significados. Pero cuando ya tiene un contexto, automáticamente lo asociamos a una circunstancia en particular. En este caso, insisto, como es una presentación gráfica, este icono que se encuentra aquí o una representación de algo que no está, que es el fuego, también podría servir como intérprete o interpretante final. ¿Por qué? Porque es cuando ya ese signo está automáticamente aceptado de manera unánime en la mente de todos los intérpretes. Si yo le pregunto a 100 personas qué ven aquí, es muy probable que todos ya por unanimidad digan fuego. Entonces, este ejemplo podría también estar en este caso en particular. Aquí el ejemplo que coloco pues es, ¿qué percibes tú acá en esta gráfica?
Bueno, percibo la silueta de una mujer Ujú. y que es una mujer esbelta y muy bella. Ok, entonces ahí ya entra un poco tu subjetividad con respecto a lo bello, pero lo que sí es unánime es que si le preguntamos a 100 personas que ven estos trazos, seguramente también va a haber la mujer, ¿cierto? Va a haber una chica con un cabello largo, con un vestido, con un pantalón, y ya finalmente es, no es un bebé, no es un hombre, ¿cierto? No tiene las facciones de un hombre, no es un transgénero, sino uno, lo primero que viene a su mente es la representación de una mujer. Eso es unánime. Y ahí están como los tres tipos de interpretantes. El inmediato como la idea que tenemos en nuestra mente, el dinámico cuando le damos un contexto y el final cuando estamos seguros que ese signo finalmente es en la mente de todos o sea, lo mismo y es unánime, que finalmente es una de las cosas que buscamos en publicidad, que los mensajes que emitamos a partir de los signos tenga en los intérpretes un mismo interpretante, o sea, que tengan la misma idea de lo que le queremos transmitir y que no haya posibilidad de subjetividad. Luego el señor Peirce nos habla de algo que se llama semiosis ilimitada, que es simplemente la característica que tenemos los humanos de percibir los signos y cómo el signo aparece y forma una idea en la mente del interpretante o de la persona que lo escucha o que lo ve o que lo lee, ¿cierto? Pero también hay un toque de subjetividad en el sentido en que como las mentes que interpretan pueden ser variadas y esta semiosis puede ir cambiando y adaptar diferentes formas, como por ejemplo cuando hablamos de la palabra perro o la palabra gato, como lo hemos venido trayendo los ejemplos. Eso es lo que Peirce llama una semiosis ilimitada a ese proceso mediante el cual el signo es percibido e interpretado, que es finalmente algo que estamos haciendo nosotros todo el tiempo como humanos. Es un proceso que es constante y que todo el tiempo está sucediendo, una semiosis ilimitada. Luego, lo que hace Peirce es categorizar los fenómenos en unos grados, dependiendo, por así decirlo, cómo estemos siendo afectados por el signo. Nos habla entonces Peirce en sus categorías de los fenómenos de un primer grado o primeridad, una secundaridad y una terceridad. Nos habla entonces de esta categoría de fenómenos, inicialmente de primeridad, como todo lo que tiene la posibilidad de ser, existir, pero que normalmente se encuentra de una manera abstracta en nuestra mente. Formas, colores, sentimientos, cualidades, en general lo abstracto o lo que se forma en nuestra cabeza. Un ejemplo vendría siendo pensar en una forma como un cuadrado o pensar en un color como el verde, que es lo que coloco específicamente en esta presentación. En un segundo grado, el de secundaridad, es como los fenómenos que originalmente estaban de una manera abstracta pasan a ser o estar en un plano material o de manera concreta o tangible. Hablamos entonces cuando tenemos la posibilidad de eh, ver el pasto, ¿cierto? Que es verde, o ver una hoja que es verde, o simplemente coger una tarjeta de color verde que ha sido previamente pintada o que viene así porque su material es así, como cuando, por ejemplo, compro en la papelería un papel silueta de color verde. Ya estoy viendo el color verde no de una manera abstracta y todo lo que implica en la mente lo que es el verde, sino ya de una manera física como tal, tangible, en donde ese color está representado en objetos como el pasto,
la cartulina y todo lo que tenga ese color. En un grado de terceridad, en esa categorización del fenómeno sígnico, nos encontramos con un grado de ley, o cuando el signo finalmente está regido por un convencionalismo que el humano le ha dado. Entonces, el ejemplo que coloco es el del semáforo, que automáticamente todos lo entendemos, y es el color verde representando un adelante, un siga o un se puede pasar. Ya esa ley, por así decirlo, es unánime y todos automáticamente asociamos ese color verde que en nuestra mente original era un concepto abstracto, ya lo estamos viendo representado como una ley, ¿cierto? O paro, en este caso, o sigo. Esa es la categorización que hace Peirce de los fenómenos según el grado primario, secundario o terciario. Luego hago otro ejemplo de eso mismo, pero pues con el color rojo. Y es como pensar en el color rojo en nuestra mente, hacernos una idea mental del color rojo y todo lo que implica. Es pasión, sangre, eh, ¿qué más podemos asociarlo? Romance, amor, o por el otro lado también podremos asociarlo con violencia, no sé, muchos conceptos del color rojo o pensar en él. Un grado de secundariedad es ya cuando vemos la sangre o vemos el semáforo con su color rojo o cuando vemos una tarjeta con el color rojo. Y ya en un grado de terceridad, cuando vemos esa carta roja que en la cotidianidad pues simplemente es un elemento físico, como lo aprendimos en este grado de secundariedad, el objeto siendo algo físico y no abstracto, ya asociado a una ley, que en este caso del fútbol pues hace referencia a la expulsión de un jugador del juego. Y si hacemos el ejemplo del semáforo, pues asociamos ese color rojo a el detenernos o al tener que parar. Entonces, en esos grados los signos están categorizados en estas tres fases primarias: lo abstracto, secundario, lo físico tangible, y lo terciario cuando está asociado a una ley o cuando ha sido una convención establecida por unanimidad. Volvemos entonces a enfrentarnos a el diagrama de Peirce de la triada del signo, en donde ya no solamente se encuentra el objeto, el representamen y el interpretante de una manera suelta, sino que ya hay una categorización de los elementos según cada uno de ellos. Nos habla entonces aquí que el representamen, que recordemos que finalmente es el objeto de manera tangible, por así decirlo, puede ser el cual o físico, puede ser el cualisigno, el sinsigno y el legisigno, mientras que el objeto en su representación de la realidad como tal puede llegar a ser ícono, índice o símbolo, y el interpretante puede ser rema, decisigno y argumento, que obviamente es lo que hablaremos a continuación para una mejor comprensión. ¿Vale? Entonces, sigue, y por eso expliqué previamente como la categorización del fenómeno en la primeridad, secundariedad y terceridad, porque él lo asumirá en las diferentes clasificaciones específicas de cada uno de los componentes de dicha triada. Por ejemplo, en el representamen, que viene siendo el signo en relación con sí mismo, si hablamos de un grado de primeridad, el cualisigno es el signo en su cualidad abstracta y es el signo sin estar presente materialmente, como ya lo habíamos mencionado. Es decir, pensar en el color rojo, tener una idea mental de lo que es el color rojo, ya no solamente lo hablamos en un fenómeno de primeridad, sino que si lo hablamos desde el representamen, lo podemos llamar un cualisigno, como esa idea abstracta y mental
que no tiene una representación material, sino simplemente está en nuestra mente. Si hablamos ya del signo en ese grado de secundariedad, desde el representamen estaremos hablando específicamente del objeto y su presencia concreta. O sea, volvemos al objeto físico como la carta, como el semáforo, como la gota de sangre o como los elementos que finalmente podemos tocar o ver o percibir. Y el legisigno como ese signo que tiene o está regido por un código, una ley, y que normalmente ha sido creado por el hombre mediante una convención unánime y que implica obviamente la presencia del hombre de una cultura o de una sociedad. Y es cuando ese signo adquiere la característica de ser convención. Ahí es donde encontramos el legisigno, cuando se vuelve finalmente una ley, un pare, una expulsión. No se me ocurre en este momento otro ejemplo de un signo que ya finalmente sea algo que todos hayamos encontrado por convención en ese grado del legisigno. ¿Cuál dirías tú? ¿Se te ocurre alguno? Sí, profe, también estaba pensando, por ejemplo, cuando siempre pues ponen, por ejemplo, en el tema de mi trabajo, yo soy visitadora médica, entonces cuando nos muestran las cifras, que nos muestran en verde es porque vas bien, cuando nos muestran y nos subrayan en rojo es porque también pues obviamente vas mal en el objetivo de ventas, entonces digamos que también cuando está una palabra o un número de color rojo es porque pues vas mal. No sé Sí, si perfecto. sea ejemplo. Sí, totalmente. Estás en lo correcto. Por supuesto que es lo que estamos hablando, en donde ese color que originalmente es algo abstracto, ya viéndose representado de una manera física cuando te ponen un número o te ponen un color de una palabra con ese, digamos que con ese color en particular, pues ya sabes que algo estás haciendo mal porque ya ha sido una convención, en este caso en particular, pues de tu trabajo médico. Perfecto. Entonces, esta es la clasificación del signo desde el representamen, que finalmente es el signo en relación con sí mismo, esa abstracción como tal que se hace cuando el objeto no está presente. Luego, lo que hace Peirce es una categorización del objeto en sí mismo, que es finalmente el signo en relación con el objeto como tal real. Entonces, en un grado de primeridad encontramos el icono, en un grado, bueno, y el icono finalmente lo que pasa es que puede ser de diferentes tipos, ¿cierto? Recordemos que inicialmente un icono, que es en el grado de primeridad del objeto, un signo que se relaciona con su objeto, que viene siendo la realidad como tal, por características de semejanza, como lo que vimos en la clase anterior, no tan a fondo, sino simplemente mostramos a qué te parece este elemento. Entonces ustedes dijeron con respecto a este elemento, eso es como un avión, o el icono del transporte, el icono del carro, el icono de la bicicleta, el icono del hombre, ¿cierto? Entonces, en esa categorización, el icono finalmente es una representación del signo creado por su semejanza. Y lo que hace Peirce es irse mucho más allá y desglosar los iconos por imagen, diagramas y metáforas. Entonces, en esa primera categorización del icono, en su grado de primeridad, pues aparecen las imágenes como elementos que tienen unas cualidades que se asemejan al objeto gracias a su forma, a su color, a su tamaño. Entonces, en las imágenes seguramente podemos encontrar fotografías o podemos encontrar los vectores, que son gráficas mucho más simplificadas de la imagen, que intentan obviamente representar un objeto que no está. Entonces ahí donde vemos en imágenes, pues esto finalmente es una imagen, ¿cierto? Una fotografía del perro. No es el perro como tal, porque el perro pues es el, el amigo del hombre que está al lado en su casa, pero pues como no tengo un perro aquí para mostrarte,
me toca poner una representación de él, una imagen de él, para que pues lo entiendas. Pero normalmente los iconos, sobre todo en nuestro ejercicio publicitario, casi siempre vienen de una manera imagen vectorial. El hombre, la bicicleta, el carrito y todos esos elementos que encontramos en un mundo computacional como este seguramente son iconos que intentan eh, reemplazar el objeto que no está, ¿cierto? La lupa, el avioncito de papel, la parejita, el computador, las barras de gráficas, todo eso es completamente entendido por todos. El segundo tipo de icono, según Peirce, es el diagrama, que hace referencia a gráficas que comparten una serie de relaciones, ¿cierto? Por ejemplo, un organigrama en donde está relacionado los cargos de una empresa, ¿cierto? Entonces, en el grado alto está el jefe, en los otros están los gerentes, por acá al lado están los departamentos, y así es como una asociación de gráficas que finalmente tienen un hilo conductor o un hilo narrativo. Y las metáforas que intentan encontrar una manera poética o una asociación poética de decir las cosas, que lo profundizaremos más adelante cuando aprendamos los recursos retóricos, pero pues por ahora el ejemplo que coloco es este conito con un mundo derritiéndose que hace la asociación a que pues el calentamiento global está haciendo que el mundo se derrita, ¿cierto? Y lo está mostrando de una manera metafórica a partir pues, de estos elementos gráficos. Ahora, el objeto en un grado de secundaridad hace referencia al indicio. ¿Y qué es el indicio? El indicio es cuando el signo entabla con el objeto una relación existente, o sea, existen en una realidad concreta. Guarda con su referente una relación de causa-efecto, sobre todo. Entonces, el indicio es algo que normalmente va a tener un efecto. Entonces, cuando pensamos en una nube gris, seguramente asumimos que va a llover, ¿cierto? Tenemos una relación del signo con un efecto. Si vemos unas huellas en la playa, en la arena, pensamos aquí estuvo alguien. Si vemos unas huellas de animal cerca a nuestro campamento, podemos deducir aquí posiblemente hay un animal salvaje, no salvaje, un lobo, un perro, algo. Es un indicio porque finalmente puede que esté o puede que no. Las nubes grises son un indicio de que va a llover, pero puede que llueva, puede que no. Pero sí, también, por ejemplo, el indicio de la nube negra también puede ser mucha polución a nivel del medio ambiente. Correcto, es correcto. Entonces ahí tiene una relación de causa y efecto. Si hay nubes grises es porque quizás hay mucha contaminación. Está asociado siempre con algo que lo causó. Y por último tenemos este grado de terceridad del objeto como elemento llamado símbolo, que es cuando ya por unanimidad y por convención toda la humanidad sabe que finalmente es ese elemento que quiere representar el objeto. Entonces pensamos por ejemplo en esto como representación icónica, ¿cierto? De los aros olímpicos. Ya todo el mundo lo asocia, pero aparte de ese elemento de aros olímpicos, es una oportunidad donde la humanidad se reúne para competir, pero también para ser hermanos, etc. Entonces son símbolos, aquellos elementos que ya tienen una connotación, ¿cierto? O sea, tienen una serie de características unánimes en toda la sociedad, ¿sí? Como si colocara yo, por ejemplo, aquí una palomita blanca, pues ya todo el mundo asocia ese icono con el símbolo de la paz o el símbolo, ¿cierto?, de no a la guerra. O la llama olímpica también, el inicio de los Juegos Por Olímpicos. ejemplo, exactamente, colocar aquí una llamita y una mano alzando esa llama, seguramente también lo asociamos con el inicio de ese deporte.
Con respecto al interpretante, y esto ya vendría siendo la parte final, recordemos que el interpretante es la idea o concepto que se forma en nuestra mente. En ese grado de primeridad, que recordemos que es el signo en su forma abstracta, lo llamamos, en este caso con respecto al interpretante, un rema. ¿Y qué es rema? Pues finalmente una relación con el representante de tipo genérico, no específico. Por ejemplo, cuando hablamos de, el ejemplo que coloco yo ahí, nombres femeninos, ¿sí? No estamos hablando de Marta, Sandra, Claudia, Joana, no, estamos hablando simplemente de todo lo femenino en particular. Si hablamos, por ejemplo, de eh, bolsos, entonces no estamos hablando específicamente si son de cuero, si son de correa, nada, sino en general toda la categorización de un elemento o un signo en particular. Y recordemos pues que esto es la idea que se forma en nuestra mente cuando hablamos de algo abstracto, de una temática en general. Entonces, definen a una clase de objetos. Ya cuando ese elemento pasa a ser algo más concreto, al tipo de fenómeno en su grado secundario, como lo hablamos ya, se convierte en un decisigno, ¿cierto? Entonces, rema los objetos en características genéricas sin especificar alguno. Decisigno es cuando ya un interpretante con contenido concreto se concreta en la materia. Entonces, esta chica se llama Stephanie, volviendo al ejemplo anterior donde hablábamos de simplemente nombres femeninos sin ninguno en particular. Ya en el decisigno hablamos en particular de un singular. Esta chica se llama Stephanie. Este bolso es de cuero, ¿cierto? Y viene con una sola correa. Entonces ya estamos hablando de un elemento en particular o un objeto específico. En un grado de terceridad podemos formar en nuestra mente no solo generalizaciones o cosas específicas, sino que ya podemos generar algo que se llaman los argumentos. Los argumentos pues corresponden a un acto de razonar o de hacer un ejercicio de razonamiento y es un signo cuyo interpretante tiene forma de silogismo. O sea, es decir, ya lo mencioné, posee un razonamiento argumentativo e interpretativo. El ejemplo que coloco aquí es uno muy simple de lógica. Si Ana y María son hijas de Juana, entonces ambas son hermanas. Ya nosotros hacemos un ejercicio mental para argumentar una idea. Recordemos que el interpretante hace referencia a esa idea que se forma en nuestra mente al estar expuestos a algo. Y lo que hace finalmente Peirce en este gran resumen de Peirce, porque obviamente pues hablar de Peirce nos podría dar todo un curso completo de semiótica, pero pues en nuestra bitácora le damos una clase, es que Peirce dividió ese grado de terceridad de argumento en tres tipos: un grado deductivo, uno inductivo y uno abductivo. Entonces, en este deductivo llegamos a una conclusión de forma certera. Pues, a premisas verdaderas, conclusiones verdaderas, es como el lema de lo deductivo. Ejemplo: Sócrates es hombre, los hombres son mortales, por lo tanto, Sócrates es mortal. Eso hace referencia a una premisa verdadera, una conclusión verdadera. Ese es el método de deducción, deductivo. El segundo método, método inductivo, se llega a una conclusión a partir de premisas probables, lo que se le conoce como inferencia. Forma de razonamiento basado en la ciencia, a partir de pruebas y experimentos se van sacando conclusiones. El ejemplo de esto es: Sócrates es hombre, los hombres son mortales, por lo tanto es probable que Sócrates sea mortal. Es el método de la ciencia en donde sacamos conclusiones a partir de prueba y error. Ese es el método inductivo. Y por último, el método abductivo son modelos de razonamiento aplicados a cuestionar o indagar al mundo. Entonces, es un tipo de argumento cuyo enlace entre la premisa y la conclusión
es una hipótesis y se utiliza mucho en trabajos policiales en donde a partir de pistas yo genero una hipótesis y al final confirmo si esa hipótesis era cierta o falsa, dependiendo a los signos a los que haya sido expuestos. Y ya, eso es como más o menos el resumen de ese gran pensador de la semiótica que es Peirce. eh, y pues una gran categorización de esta triada, profundizando específicamente en objeto, representamen e interpretante y sus diferentes categorizaciones. No sé si tengas algún cuestionamiento hasta acá.